continuación. Bueno, efectivamente, el día de hoy la presidenta Xiomara Castro acaba de tener una reunión con el secretario general Antonio Guterres de las Naciones Unidas. Fue una reunión muy cordial en que se retomó el tema de la discusión, entre otros temas de la cooperación con Naciones Unidas, pero el más importante fue el tema de la Sisi y el proceso de negociación. Entonces me gustaría leer un comunicado que hemos emitido como parte del Gobierno de la República. Comunicado de prensa. Xiomara Castro, presidenta de la República de Honduras, entregó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el convenio para la llegada de la Sisi. El mecanismo mantiene su independencia y autonomía y actuará como acusador privado. La presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento, entregó personalmente al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el segundo borrador de convenio para la instalación de la Sisi, que incluye las observaciones emanadas entre el organismo internacional y el Estado de Honduras. El primer borrador de convenio fue entregado hace prácticamente un año, el 18 de septiembre de 2023, y Naciones Unidas envió sus observaciones finales en junio de 2024. En este documento se incluyen un nuevo concepto jurídico de acusador privado, que ya ha sido aceptado por ambas partes y que fue presentado ante el Congreso Nacional por la diputada Xiomara. Último momento. En su segundo debate. Asimismo, se garantiza la independencia y autonomía para la investigación y acusación del mecanismo y la cooperación de la Fiscalía General del Estado. El gobierno de Honduras garantiza las inmunidades y competencias legales para lo cual operará y gozará el personal de la Sisi en su rol en el proceso penal. Se define el catálogo de delitos que deben ser investigados por el mecanismo y los elementos para garantizar la autonomía administrativa y funcional de la Comisión Internacional para el combate a la impunidad y a las redes de corrupción público-privadas de alto impacto. Durante la reunión, el secretario Guterres y la presidenta Castro Sarmiento reconocieron la amplia voluntad política de ambas partes, que atienden la solicitud del gobierno de Honduras de fecha 14 de febrero de 2022 para crear el Mecanismo Internacional de Combate a la Corrupción e Impunidad, Sisi, y cumplen con el mandato otorgado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, votada por unanimidad el 22 de diciembre de 2023. Asimismo, se acordó culminar el proceso de negociación de este convenio bilateral, el cual deberá estar listo a su suscripción en el menor tiempo posible. La presidenta Castro reconoció la buena disposición de los equipos técnicos de Honduras y la Subsecretaría General para Europa, Asia Central y las Américas, encabezado por el señor Miroslav Yencha, y enfatizó el compromiso de voluntad política para la llegada de la Sisi en Nueva York, 24 de septiembre de 2024. Es un hecho. ¿La Sisi va entonces, canciller? Bueno, la posición, como le reiteramos, fue retomar todo el proceso, los antecedentes. Este documento que se presentó actualmente, el convenio, prácticamente es lo que hemos negociado y se ha consolidado el documento, tanto de las observaciones que presentó ONU como las que presentó Honduras, y lo que esperaríamos pues ahora es simplemente que Naciones Unidas nos responda y avanzar precisamente para la suscripción del convenio. La presidenta Castro fue clara con el secretario general y le mencionó su compromiso con el pueblo hondureño. También le mencionó la gran expectativa que tiene el pueblo hondureño en este convenio, que viene de varios años atrás, y por lo tanto le solicitó al secretario general, dándole a entender muy claramente que su gobierno pues finalizará en enero de 2026, y por lo tanto ella quiere suscribir ese documento lo más pronto posible. Así que ahora esperaremos la respuesta de las Naciones Unidas. Le hemos entregado, pues la presidenta personalmente, como lo decía, este convenio a Naciones Unidas, y además les hemos entregado ya también la copia digital para que ellos hagan en su caso los planteamientos que consideren necesarios. Sobre la publicación del documento, señor canciller. Mire, las Naciones Unidas nos reiteró que para sus mecanismos de negociación ellos mantienen la confidencialidad en el documento. Nosotros podemos dar, como lo hicimos ahora en este momento, algunas ideas generales, eso sí han acordado, por ejemplo, de determinar, decir que nosotros buscamos y ambos hemos llegado a un acuerdo de que sea un acusador privado. Podemos decir que tendrá un mecanismo de financiamiento abierto a la cooperación internacional, podemos decir que será independiente, autónomo e imparcial, podemos igualmente decir que le tocará al secretario general, y eso es para evitar todas las especulaciones,
definir quién sea el comisionado o el coordinador de lo que será la CICI y el mecanismo. También hemos hablado de la posibilidad de que tenga 5 años de duración con una ampliación de 5 años. Obviamente eso también lo decidirá Naciones Unidas. Así que estamos dando, como le digo, toda la amplitud, pero sí, Naciones Unidas nos ha pedido no publicar el texto, pero sí podemos determinar estos detalles generales. El cuello de botella era el tema del acusador privado y ya se ha logrado. Bueno, nosotros lo hemos mencionado, hemos llegado a un acuerdo y obviamente lo importante es aquí suscribir el convenio. Es la urgencia que hace la presidenta al secretario general y ahora pues una vez suscrito mandarlo al Congreso, lo que lo hará plenamente público y el pueblo hondureño podrá conocerlo y ya la discusión quede en manos del Congreso, que va ligado también, como lo decíamos, al segundo debate de la propuesta de ley que presentó la diputada Xiomara Hortensia Zelaya. Podrá trabajar con la Fiscalía en cooperación y con la figura esta del acusador privado. Y como le digo, estamos abiertos a que, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que sea autónomo, imparcial, independiente, sin ninguna injerencia ni interna ni externa, ni del gobierno de Honduras, ni de otros sectores, ni de otros países, sino que sea realmente un mecanismo que sea formado en Naciones Unidas. Mientras continúe la negociación, va a ser privado el documento, señor Canciller, ¿nos reitera? Por ahora sí, porque es lo que Naciones Unidas nos pidió. Nos pidió, por ejemplo, que el reporte de expertos sea conocido por el Congreso Nacional para que eso ayude al proceso de aprobación de este proceso de debate con la ley que he presentado, el proyecto de ley que presentó la diputada Xiomara Hortensia Zelaya Castro, y además, como lo reitero, que se firme, es lo que estamos buscando, y en parte del texto no podremos hacerlo público, pero estamos haciendo público pues cuál es en términos generales el contenido del mismo. Canciller, en cuanto a las personas que la van a integrar, ¿quiénes la van a elegir? ¿Cómo se Eso lo elige el secretario general, queda atribución bajo los estándares de Naciones Unidas. Nunca hemos propuesto que sea de otra forma, siempre hemos hablado que sea un mecanismo internacional coordinado por Naciones Unidas, obviamente con el apoyo que sea necesario del gobierno de Honduras y del Estado de Honduras, pero todo el proceso de selección, de coordinación lo hace la Secretaría General y para eso ofrecemos además, como lo hemos mencionado, todas las capacidades de inmunidades, de privilegios que necesite un convenio de este tipo para proteger a los funcionarios que Naciones Unidas designe para contener la comisión y que se les proteja en un caso tan delicado como es la lucha de altos temas de corrupción y la investigación. ¿Queda tipificado, Canciller, que sea todos los gobiernos o hay restricciones? No hay ninguna restricción, como le decimos, la dilación a futuro del mecanismo es de 5 años que proponemos, más 5 años podrá extenderse a decisión de las partes y no tiene pues restricciones, será para investigar procesos de cualquier gobierno en el sentido de lo que me permite el mecanismo. ¿El próximo año llegaría la decisión Honduras entonces? Pues si se firme actualmente, la presidenta, como le digo, ha solicitado que si es posible este año suscribir ese documento, pues ya que se haga el proceso de instalación conforme a lo que se pase al Congreso Nacional para su aprobación. En estos 5 años, Canciller. Bueno, quedará al Congreso, pero como le digo, lo importante sería firmarlo. Eso es lo que le hemos pedido al secretario general, lo que ha pedido la presidenta directamente al señor Antonio Guterres, de suscribirlo. Estamos, como le digo, buscando el documento más fácil, consolidado, que incluye las propuestas presentadas por Naciones Unidas y buscamos, como le digo, ratificar la voluntad política de la presidenta de que la CICI se establezca. ¿Se puede suspender? ¿Perdón? ¿Podría trazar esa firma? Bueno, ahora solo sea la respuesta de ellos, pues como lo decimos, tienen que revisar el documento consolidado y hacer sus propuestas, pero lo que buscamos es firmarlo lo más pronto. Ahora, Canciller, ¿cree que encuentre trabas en el Congreso cuando hay mayoría? Como le digo, lo que buscamos es que se firme. Yo creo que ya será la fase posterior que se envíe al Congreso y será el Congreso, como le digo, a la visión del pueblo hondureño como testigo de quiénes sean los que quieren la CICI realmente o no. Gracias, Canciller. El Canciller de la República a esta hora de la tarde, compañeros, hablando con nosotros sobre este tema. Sigamos escuchando. Y que después se presente obviamente al Congreso todo el paquete que sea necesario para su establecimiento. Es lo que estamos buscando y que sea lo más rápido posible porque ya entendemos y lo hemos hablado y lo hemos propuesto a Naciones Unidas que el proyecto, como lo reitero, de la diputada Xiomara Hortensia incluye prácticamente todas las leyes que buscaban necesarias previas a la firma. Entonces, si va a segundo
debate y se firme el documento, pues ya codearán el Congreso que se apruebe. Muchas gracias. Completamente, nunca ha sido de otra manera. Por eso la presidenta habló con el secretario y le hizo un poco de remembranza desde la primera solicitud que se presentó el 14 de febrero, cuando ella acudió aquí en el mes de diciembre, alrededor del 15 de diciembre del año pasado, para firmar el memorándum de entendimiento. Le presentó hace un año aquí en la Asamblea General el primer borrador de convenio. Hemos pasado procesos, llegada de las visitas de expertos, los hemos apoyado, se aprobó por la Asamblea General de Naciones Unidas el mandato, que también fue Honduras el que propuso, y ahora se presenta ya este documento consolidado de convenio para su suscripción. Así que la voluntad de la presidenta ha sido claro y le ha reiterado, como lo decimos al secretario general, este tema. O sea, fue prácticamente el tema único de conversación. Términos muy generales se hablaron de los temas de cooperación con Naciones Unidas, pero el tema de fondo de la discusión o de la plática con el secretario fue buscar, y la solicitud de la presidenta, suscribir esto lo más pronto posible. Canciller, solamente si nos reitera, por favor, o sea, ya queda entonces definido que viene la Sisi. ¿En manos de quién ya el siguiente paso? ¿De Honduras o de la ONU? Por ahora de la ONU, con este convenio, con la propuesta unificada, y de ahí, pues, me decía usted, perdón. ¿Si el secretario Guterres se mostró satisfecho? No, él habló, obviamente no lo ha leído completamente, pero pidió a ciertas informaciones generales al señor Yencha, que se encontraba en la reunión, y le instruyó para que lo más pronto posible se buscara un acuerdo y un entendimiento en este tema. Muchas gracias. Gracias. El canciller de la República, compañeros, conversando con nosotros a esta hora. Le reiteramos, la Sisi va a Honduras, ya queda en manos del Congreso Nacional que se dé los siguientes pasos. Desde la Organización de Naciones Unidas para HCH Televisión Digital, les informó Mariela Arteaga.